hablando, tocando, formando, afirmando para la gloria de tu santo y bendito nombre. Sé tú obrando, mi Dios, en esta noche para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues el tema que el Señor me ha dado es la santidad. Y ahorita que estaba platicando con mi hermana Eli, le comentaba hace 15 días, pero no fue hace 15 días, fue hace como mes y medio, más o menos, que el Señor habló a mi vida de una manera muy, muy fuerte con respecto a este tema de la santidad. Entonces, fueron hace como un mes y medio en el cual el Señor pues me hablaba de la santidad y me mostraba muchas cosas y me decía muchas cosas acerca de la santidad. Para poder hablar de la santidad se puede hacer inclusive una serie de, yo calculo, unos 6 meses o hasta 8 meses para hablar acerca bien de lo que es de la santidad. Entonces, cuando el Señor empezó a hablar a mi vida, en verdad que fue algo extraordinario, pero el Señor me quebrantó de tal manera que yo iba al trabajo y el Señor me hablaba de la santidad. Y estaba trabajando y me seguía hablando de la santidad, de la noche, y me seguía hablando de la santidad. Entonces el Señor me decía que donde yo me parara a compartir en la iglesia, hablara de la santidad. Entonces di un tema en Querétaro de la santidad. En los días miércoles estoy dando un tema de la santidad y ahorita traigo un tema de la santidad, que es lo que el Señor quiere. ¿Por qué es importante la santidad? La santidad es un tema que es muy controversial, porque la santidad de Dios es lo que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que parecernos a Dios. Y al momento que nos parecemos a Dios, nos debemos de parecer también ¿en qué? En Él, en la santidad. Este tema es muy controversial porque muchas iglesias no lo quieren hablar. Porque desde el momento que hablan la palabra, la santidad, y empiezan a explicar lo que es la santidad nos va a confrontar. La santidad va a confrontar desde los chicos, adolescentes, jóvenes, adultos, y a todos nos va a confrontar la santidad. Porque es algo que Dios quiere que nosotros practiquemos y vivamos. Y nos va a confrontar porque en nuestro día a día no vivimos en santidad. Esa es una realidad. Cuando el Señor me confrontaba y me hablaba acerca de la santidad, Él me decía, si yo vengo ahorita, más de media iglesia se queda. Porque la iglesia no vive en santidad. No vive en santidad. Entonces, muchos no hablan de la santidad porque más de media iglesia se va a ir. Lamentablemente, esa es una realidad. Entonces, es importante hablar acerca de la palabra de Dios de la santidad. Quiero que empecemos con este texto bíblico que es en Hebreos 12:14. Que muchos de nosotros lo conocemos. Dice la palabra, Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos nosotros nos gozamos, alabamos a Dios y decimos, Señor, gracias, porque yo ya tengo mi salvación. Tú ya me regalaste la salvación y tengo la salvación asegurada. Pero una cosa es que sí tengamos la salvación asegurada y la salvación no la perdemos, pero otra cosa es que no vivamos conforme a los lineamientos, las reglas que el Señor pide que nosotros vivamos. Y una de esas reglas y lineamientos es la santidad. La santidad de la mente, la santidad de la boca, la santidad de los ojos, la santidad del alma, la santidad del corazón, la santidad en lo que vemos, la santidad cómo caminamos, cómo vestimos. O sea, la santidad es muy amplio, pero es necesario que nosotros sepamos el corazón de Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros para que nosotros lo podamos hacer, hermanos. Muchas veces hablamos de la santidad y nos espantamos y decimos, no, pues ¿quién va a poder vivir en santidad? Jesús nos dio ejemplo, los apóstoles nos dieron ejemplo de que sí se puede. Los patriarcas en el Antiguo Testamento nos dieron ejemplo de que se puede vivir vidas en rectitud y vidas en santidad. Obviamente, no por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de su Espíritu Santo, en lo cual nosotros tenemos que pedirle a Él día a día a día.
su llenura, su fortaleza, que su Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y nos ayude a darle muerte a nuestra carne. Porque si nosotros no lo hacemos, mis hermanos, y si nosotros no vivimos en santidad, la palabra de Dios lo dice bien claramente, que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces yo puedo decirme cristiano, nacido de nuevo, que estoy bien lleno del Espíritu Santo, pero si no lo practico, si no lo reflejo, entonces no soy nada. No soy ni cristiano, no soy ni nacido de nuevo, de nada me sirve ir los domingos a la iglesia, porque ¿qué estoy haciendo? Nada más, estoy siendo un hipócrita, un mentiroso. A lo mejor delante de la iglesia yo puedo demostrar que alabo al Señor, que oro mucho, que conozco mucho las Escrituras, pero realmente no lo somos. Realmente no lo somos. Entonces este es un tema muy importante, mis hermanos, porque estamos finalizando, ya estamos a pocos días de finalizar el año 2024 y estamos para entrar en el año 2025, en el cual, no sé ustedes, pero en lo personal, yo nunca me imaginé llegar a este tiempo o a este año del 2000 en adelante. Yo nunca me imaginé llegar. Yo en verdad pensaba que se iba a acabar el mundo antes, que el Señor iba a venir. Inclusive yo nunca me imaginé que hasta fuera a estar casado y tener hijos y ya jóvenes, adolescentes y jóvenes. Nunca me imaginé eso. Sin embargo, Dios en su amor y misericordia pues ha permitido que estemos hasta este tiempo. ¿Por qué razón? Porque Él está dando tiempo para que la iglesia se despierte, para que la iglesia viva en santidad, para que la iglesia se despoje del pecado y de la inmoralidad. Pero ya ese tiempo se está acabando, mis hermanos. Perdón, y es necesario el hablar estas cosas, porque ya estamos entrando un año del 2025 en lo cual, si nosotros vemos y volteamos, nos estamos dando cuenta cómo estamos cerrando el año, con guerras, con amenazas de guerras, amenazas de bombas nucleares, ataques nucleares. O sea, ya los ejércitos de China, de Rusia, de Corea, Inglaterra, a Estados Unidos se están preparando en armas para en cualquier momento estalle todo. Entonces, las pestes siguen, las enfermedades continúan, la situación económica cada día está peor. La presidenta, esta Claudia Sheinbaum, ¿cómo está desafiando a Estados Unidos? O sea, estamos entrando en situaciones, conflictos muy fuertes. Estados Unidos está amenazando de una invasión a México. O sea, cosas que antes no se veían. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor está permitiendo todo esto porque la iglesia está dormida. Entonces el Señor va a sacudir a la iglesia. Y si el Señor no sacude a la iglesia, porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no está hablando de un avivamiento como muchos han dicho, es que va a venir un gran avivamiento. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Entonces, si estamos esperando que venga un gran avivamiento para ir yo a entrarle y vivir en santidad e irme con el Señor, pues estamos muy equivocados. Porque la Biblia no habla de un gran avivamiento. La Biblia habla de persecuciones. La Biblia habla de guerras, de enfermedades, de pestes. Y la Biblia nos habla que debemos de perseverar hasta el fin en su palabra, en oración, agradándole y buscándole. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar, orar, clamar y vivir en santidad. Para entender la santidad de Dios y la santificación del creyente, es necesario conocer los atributos de Dios. Que los atributos de Dios se agrupan de dos maneras: atributos naturales y atributos morales. Los naturales son aquellas cualidades o perfecciones divinas que pertenecen a la naturaleza de Dios. O sea, estos atributos que ahorita voy a mencionar, que son los naturales, son perfecciones de Dios que nosotros como seres humanos no podemos tener y nunca las vamos a tener porque no somos Dios. Eso nada más es la naturaleza de Dios. Mientras que por los atributos morales comprendemos las cualidades o perfecciones que manifiestan el carácter moral de Dios, que los atributos morales son lo que Dios deposita en nosotros cuando nacemos de nuevo. Y esa es la moral que nosotros debemos de tener, la moral de Dios. Entonces, los atributos naturales de Dios son estos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, infinidad, inmensidad, inmutabilidad, vida, inteligencia y voluntad. Esos son los atributos naturales de Dios. Por ejemplo, ¿nosotros somos omniscientes? No.
¿Somos omnipresentes? No. ¿Somos omnipotentes? No. Entonces estos atributos solamente le competen a Dios. Eternidad. ¿Somos eternos? No. Tenemos una eternidad, sí. Tuvimos un principio, pero Dios es eterno por siempre. Nosotros tuvimos un principio. Dios no tiene no ha tenido ningún principio. Los atributos morales son los siguientes: sabiduría, verdad, fidelidad, santidad, justicia, paciencia, amor, bondad y misericordia. Esos son los atributos morales de Dios, que eso es lo que Dios pone en nosotros cuando una persona nace de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, empieza a experimentar estos atributos de Dios, porque ese es el carácter de Dios que nosotros debemos demostrar. La santidad de Dios es un atributo moral y es el atributo por el cual Dios aborrece y rechaza el mal, y ama y realiza el bien de manera sustancial, eficiente y absoluta. Y esa es la santidad que nosotros debemos demostrar. Nosotros debemos de aborrecer y rechazar el mal. Sin embargo, hacemos todo lo contrario. Amamos el mal y queremos el mal, y lo apapachamos y lo buscamos. Eso es lo que nosotros hacemos, cuando la santidad de Dios es aborrecer y rechazar el mal. Por ejemplo, el alcohol, el cigarro, las fiestas, la música. Cuando escuchamos la música, luego hasta nuestra piernita empieza como a querer bailar, ¿no? O moverse. O nos llama la atención cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Porque no queremos dejar el mundo. Porque no queremos vivir en santidad. Cuando nosotros escuchamos la música, ¿qué debe de pasar? Debemos de aborrecerla. ¿Por qué? Porque obviamente va en contra de la santidad de Dios, en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces nosotros, como somos hijos de Dios, debemos de parecernos a nuestro Padre Celestial. Y todo lo que Él aborrece, nosotros debemos de aborrecerlo. Y lo que Dios ama, nosotros debemos amarlo. Entonces Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros parece que es lo contrario. Entonces nosotros debemos de aborrecer el pecado, pero no lo aborrecemos. Cuando, nuevamente les repito, cuando nosotros escuchamos una música o cuando escuchamos algo, pues luego nos viene la carne, la mente y decir, híjoles, ¿cómo lo extraño? O quisiera estar ahí con mis amigos, mis amigas, o ir a las fiestas. O muchas veces a lo mejor estamos sentados en el culto y pensamos, pues en vez de estar aquí, y otra vez la misma prédica o enseñanza, otra vez alabar a Dios. Dicen que Jesús viene y no pasa nada. Dicen que Jesús hace milagros, yo no veo ningún milagro. Dicen que Jesús hace y hace y salva y restaura y hace cuanta cosa, y pues yo mismo me veo igual. ¿Qué es lo que pasa? Y decimos, pues en vez de estar aquí, pues mejor debería de estar descansando, durmiendo, viendo la televisión, platicando con mis amigos y mis amigas. Pero ¿por qué tenemos estos pensamientos? ¿O por qué actuamos de esta manera? Porque no le hemos dado muerte a nuestra carne. Y porque la realidad es que no hemos nacido de nuevo. A lo mejor nosotros nacimos de nuevo, pero ¿qué es lo que pasó? Detuvimos el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es constantemente irnos santificando. ¿Cómo? Orando, leyendo las Escrituras, apartándonos del pecado, estar en las cosas del Padre, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Él lo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y Jesús ahí estaba en los negocios de su Padre. ¿Y nosotros en qué negocios estamos? ¿En los del mundo? ¿En la carne? ¿En los del trabajo? ¿En qué estamos? ¿En qué negocios estamos? ¿O verdaderamente queremos estar en los negocios del Padre? Que no me importa si me descuentan el sueldo del trabajo, porque a lo mejor voy a faltar, porque voy a ir a un servicio, porque voy a ir a un congreso, porque voy a buscar de Dios. ¿O qué es lo que ponemos primero? No, es que es el dinero. No puedo. ¿Cómo me van a descontar? Entonces, ¿en qué negocios ponemos nosotros nuestra fe y nuestra confianza? ¿O en qué negocios estamos? Nuevamente les repito, en los del mundo, en los de la carne, en los del trabajo, en los afanes, en la economía. ¿En qué negocios estamos? ¿O queremos hacer la voluntad de Dios? ¿O queremos hacer la voluntad de Jesús en los negocios de nuestro Padre? Yo les voy a decir algo, hermanos, y creo que todos lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Dios siempre nos ha bendecido. Nunca nos ha dejado de comer, nunca nos ha dejado de un techo, de vestir. Tenemos sanidad, a lo mejor tenemos dolencias,
pero es parte, es necesario. Pero Dios siempre ha estado con nosotros, siempre Dios nos ha bendecido. ¿Y nosotros qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué hacemos? O sea, despreciamos la gracia de Dios, despreciamos su amor y dudamos de Él. Porque decimos, ay, es que si me descuenta no me va a alcanzar el dinero. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿En el trabajo, en el dinero o en Dios? ¿En quién confiamos? Si nosotros, un momento dado, es necesario que nos descuenten un día o faltar a la escuela por estar en las cosas de Dios, yo les voy a decir algo, hermanos. Dios va a proveer, Dios va a cubrir, Dios va a sustentar y Dios va a hacer absolutamente todo. Y se los digo por experiencia. Porque en casa, en familia, yo he faltado al trabajo y digo, me van a descontar mi modo. Y le he dicho a mis jefes, pues si quieres descuéntame. ¿Y qué creen? Que no me descuenten. En la escuela de mis hijas lo mismo. Es que hay que faltar por un evento, porque hay que hacer el otro. Y ellas piensan, no, pues voy a bajar de calificación, voy a tener problemas. ¿Y qué creen? Que no pasa absolutamente nada. Al contrario, vemos el apoyo. ¿Por qué? Porque no son ellos, es Dios. Es Dios quien respalda. Por eso dice su palabra, buscar las cosas de arriba y no nos afanemos. Buscar las cosas de arriba y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros no queremos entender esa parte. Queremos seguir arraigados al mundo, al materialismo, al dinero, a las comodidades, a la televisión, al pecado, a la inmoralidad, al cotorreo, al chisme, a la mentira. Eso queremos estar. No podemos seguir así, hermanos, no podemos, porque Cristo viene. Por eso el Señor me hablaba y me decía que se hablara acerca de este tema, porque Él me decía, todos aquellos que estén en pecado no van a estar delante de mi presencia. Yo aborrezco el pecado y nada inmundo estará delante de mi presencia. Entonces todos aquellos que estén en pecado, Él no los va a recibir, aunque tengan 10, 15, 20, 30, 50 o 100 años de cristianos. Dios no los va a aceptar porque nada inmundo estará delante de su presencia. Ahora, nosotros tenemos que saber a través de las Escrituras quién es ese Dios. Nosotros tenemos un Dios magnífico, glorioso, que dice la palabra que hay ángeles, serafines, querubines, que ellos adoran y exaltan a Dios. Los patriarcas, los apóstoles, ellos van a estar delante de la presencia de Dios y tienen sus coronas. Y dice la palabra en Apocalipsis 22 que ellos agarran las coronas y las arrojan delante del Padre y se postran y adoran y exaltan su nombre. Porque Él es santo, porque Él es Dios. ¿Y nosotros qué hacemos, mis hermanos? Nosotros no arrojamos delante de Dios nuestra economía, nuestros afanes, nuestros intereses, nuestras necesidades. No las arrojamos delante de Dios porque estamos arraigados a este mundo. La Biblia solo llama a Dios santo, quien es inigualable en santidad. Vamos a 1 Samuel 2:2, por favor. Primera de Samuel. Dice la palabra. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Fíjense, no hay santo como Jehová, no lo hay, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. O sea, nosotros podemos refugiarnos en ese Dios santo y maravilloso. Éxodo 15:11, por favor. Éxodo 15, capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, dice la palabra? No hay quien como tú, oh Jehová, entre los dioses. No hay como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ese es el Dios nuestro.
Es un Dios terrible, maravilloso, excelso, sublime. O sea, no podemos describir, no hay una mente que pueda describir la santidad absoluta expresada en toda la excelencia moral que Él puede poseer. No lo hay, no lo hay. No hay quien lo pueda describir, porque tenemos un Dios magnífico y verdadero. Entonces, esto es para que nosotros nos demos cuenta de cómo nada inmundo estará delante de su presencia. ¿Quién gobernará la creación totalmente apartado de toda pureza? Por ello él corresponde a toda la alabanza del universo y todos le exaltan y le adoran. De tal manera es la santidad absoluta, es un atributo exclusivo de Dios, que en las Escrituras designan con este calificativo divino. Vamos a Job 6:10. Job 6:10. Sería aún mi consuelo si me saltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cómo llama Job a Dios? El Santo. Por eso la palabra nos dice en Apocalipsis: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías 5:24. Isaías capítulo 5, versículo 24, por favor. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y lamentablemente eso es lo que hacemos hoy en día: desechamos la palabra de Dios, abominamos su palabra. Dios nos dice repetidamente en la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Pero Dios es perfecto e infinitamente puro. Somos humanos y pecadores por naturaleza. ¿Cómo podemos esperar ser nosotros mismos santos? ¿O cómo ser nosotros santos? Obviamente nosotros sabemos que por nosotros mismos no podemos, pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Su Espíritu Santo de Dios nos anima y nos fortalece. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos a hacerlo. También nosotros tenemos que esforzarnos a dejar el pecado. También nosotros tenemos que orar y leer la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a esperar a ser santos si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos congregamos, si no estamos en los negocios de nuestro Padre? ¿Cómo vamos a ser nosotros santos? Pues por supuesto, definitivamente de esta manera no lo vamos a poder ser. Ser santo significa vivir nuestras vidas de una manera que refleja la gloria de Dios. Así nosotros debemos de ser. Ser santo significa vivir nuestras vidas de una manera que refleja la gloria de Dios. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Usted refleja la gloria de Dios? No me conteste. Por favor, no me conteste. Contéstese usted mismo. Pero ¿reflejamos la gloria de Dios en el trabajo, en la escuela, en la calle, con los vecinos? ¿Estamos reflejando la gloria de Dios? En lugar de conformarnos a los caminos de este mundo. Romanos 12. Versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la redención de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma: así, hermanos, os ruego, les está diciendo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Entonces, ¿cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Santos, agradable delante de Dios. ¿Y cómo nos presentamos cada 8 días? No me conteste tampoco, hermanos. ¿Cómo nos presentamos? Reflexione, mis hermanos. Es necesario que reflexionemos en la palabra. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo? No sabemos cómo vamos a entrar, cómo vamos a terminar este año y cómo vamos a entrar el otro. No sabemos si entrando el otro va a haber persecución, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? Si no estamos firmes en Cristo, ¿lo vamos a negar? ¿Qué vamos a hacer? Si viene guerra, ¿qué vamos a hacer? Si se desploma la economía, ¿qué vamos a hacer? Yo lo siento por los hermanos que están bien arraigados a la economía, que todo tienen, todo le compran a sus hijos, aún hasta lo que no necesitan. Yo lo siento por ellos, el día que ya no tengan, el día que no puedan comprar, que no puedan tener esos lujos que a lo mejor hoy se dan. ¿Qué van a hacer? ¿Van a negar a Dios? ¿Van a decir, Señor, mira, eres bien malo? El apóstol Pablo lo dijo, he aprendido a tener y a no tener. Y así nosotros debemos de aprender. Cuando el Señor nos bendice y permite que compremos algo más allá, gloria a Dios. Pero cuando no lo tenemos, también debemos de dar gloria a Dios y honrar su nombre. Pero yo creo que no lo hacemos. Yo creo que si no tenemos para lujos, nos quejamos, nos enojamos, nos molestamos. Hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿A quién servimos? ¿A quién honramos? ¿En dónde estamos parados? ¿Verdaderamente somos cristianos e hijos de Dios? ¿Verdaderamente vivimos en santidad? ¿Verdaderamente reflejamos la gloria de Dios? ¿Verdaderamente reflejamos que Cristo vive en nosotros? Significa que debemos cumplir con las reglas que Dios establece para nosotros en la Biblia. Se necesita disciplina para hacer esto y no siempre es fácil. Necesitamos una disciplina, mis hermanos. A lo mejor tenemos disciplina o a lo mejor no la tenemos. A lo mejor tenemos disciplina porque voy al trabajo porque ahí me pagan. A lo mejor tengo disciplina en la escuela porque si no mis papás me regañan. O sea, pero no tenemos disciplina en la oración. No tenemos disciplina en la lectura de la palabra. No tenemos disciplina en la iglesia. Llegamos tarde. Ay, es que tengo flojera, es que tengo sueños, que estoy muy cansado y ponemos un montón de pretextos. O ya nos enojamos con el esposo o la esposa y vamos gritando, enojándonos, pero llegamos a la iglesia y ahí cambiamos completamente y entonces sí reflejamos la gloria de Dios, o sí reflejamos ahí la santidad de Dios. Pero por lo mientras en el hogar hay un matriarcado, o si no hay un matriarcado, hay un machismo dentro del hogar. O sea, nos vamos a los extremos, pero no vivimos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos reflejando? Tiene que haber una disciplina en la oración, en la lectura de la palabra. Debemos de disciplinarnos. Dios, si nosotros leemos la palabra de Dios, todo tiene exactamente una secuencia. Todo está, pero de una manera trazada, perfecta, maravillosa, porque ese es el Dios que tenemos. Imagínense cómo Dios va a tener hijos desordenados. Hijos que hagan lo que quieran, hijos que avienten la ropa sucia por allá, por todos lados, que no se quieran bañar, que no quieran tener una disciplina en el desayuno, en la comida. Imagínense, Dios no es de esta manera, Dios no es así. Dios es un Dios de orden, de amor, de disciplina, en lo cual nosotros como hijos de Él debemos de demostrarlo. Pero muchas veces no lo hacemos, no lo demostramos. ¿Por qué? Porque nos gana más la carne, nos gana más las emociones, nos gana más el entorno en donde estamos. No tenemos esa disciplina. Ahora, nosotros entonces, ¿a quién amamos más? ¿Dónde está nuestro corazón? Fíjense, cuando uno sale a predicar el evangelio, ¿qué es lo que hacemos? A la gente les presentamos a Jesús. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando la gente les presentamos a Jesús, ¿qué hace la gente? Se enamora, ¿no? Y está enamorada y hasta decimos, el hermano está en su primer amor, porque anda predicando, llega temprano, no está en ningún servicio pero ayuda, está en su primer amor. Y de ese primer amor, fíjense cómo el Señor lo manifiesta, y lo manifiesta en el matrimonio con nosotros, en lo terrenal. Cuando nosotros, o en este caso voy a poner el ejemplo con mi esposa, cuando yo me enamoré de mi esposa, obviamente pues yo estaba la buscaba, no importaba el tiempo, no importaba el horario, no importaba que mis suegros no me quisieran, no me importaba nada.
Yo ahí estaba, le iba a buscar, la iba a llevar, le regalaba cosas y él me decía, no, es que me van a matar. Y a mí la verdad no me importaba porque pues yo la amaba, ¿no? Bueno, la amo, pero la amo, no, la amo. Pero me refiero en aquel aspecto del enamoramiento, en el cual uno cuando está enamorado, uno hace todo, ¿no? Inclusive hasta decimos, tú estás enamorado, ¿por qué? Porque haces hasta locuras. Entonces cuando nosotros estamos en nuestro primer amor con Cristo, ¿qué hacemos nosotros por Cristo? Locuras. Eso es lo que deberíamos de hacer, locuras por Cristo. ¿Cuáles locuras? Levantarnos en la madrugada, hacer ayunos, clamar, gritar a la gente, predicarles el evangelio, porque estamos enamorados de Jesús, estamos apasionados por Dios y tenemos ese primer amor que no debemos de apagar. Y después, ¿qué pasa? Cuando uno está enamorado, nos casamos. Y tenemos esa intimidad con nuestra pareja. Así es con nuestro Señor. Estamos ahorita con nuestro Señor, le presentamos a la gente y nosotros nos enamoramos de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos apasionados por Él. Y andamos como loquitos tras de Él. Por ese amor que tenemos. Y después va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Y mientras aquí está pasando 7 años de gran tribulación, nosotros vamos a estar 7 años en las bodas del Cordero. La iglesia, que es la novia, se va a casar con el esposo. Nosotros nos vamos a casar con Jesús. Vamos a vivir una eternidad con Él, estando ahí en su presencia. Mientras aquí hay destrucción, muerte, llanto y cosas terribles, nosotros allá vamos a estar con Él por toda la eternidad. Cuando nosotros nos casamos, ¿qué nos dicen? Hasta que la muerte los separe. Y cuando nosotros nos casemos con Jesús, vamos a estar por los siglos de los siglos en su hermosa presencia. Por eso es necesario, mis hermanos, que aquí nosotros no apaguemos ese primer amor, que nos enamoremos. Y si no estamos enamorados, hermanos, pues es el tiempo que se enamore, que se apasione de Cristo, mis hermanos, que se vuelva su primer amor. Mi hermano, mi hermana, apasionate de Jesús, vive en santidad, deja el mundo. Deja el mundo, que este mundo es pasajero, este mundo se va a destruir, este mundo se va a quemar, todo esto va a pasar. Pero dice la palabra de Dios que el que hace su voluntad va a permanecer para siempre. Hermano, hermana, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres permanecer para siempre por toda la eternidad con Cristo? ¿O te quieres consumir en el infierno cuando este mundo se destruya? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que usted quiere hacer, hermano? Enamórate, apasionate, vuélvete loco de Jesús. En verdad, mi hermano, es hermoso estar en su presencia. Es algo sublime. Hermano, ponte a orar, clama, busca, pídele al Señor, lléname. Tírate al piso, levanta tus manos, ruégale, Señor, yo no quiero estar sin tu presencia, porque sin su presencia nos morimos. Y David de esta manera lo experimentó, y él así lo decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. Así nosotros tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, yo sin tu presencia me muero, yo sin tu presencia no soy nada. Señor, lléname, apasioname. Así nosotros tenemos que rogar y clamar y decirle: Señor, que nos enamore y nos ayude. Y nosotros estar enamorados de Jesús y estar en sus negocios, predicar, alabar, enseñar, dar testimonio, proclamar, mostrar su gloria. Que no nos importe nada, mis hermanos. Que no nos importe que mi esposo, mi esposa me vea raro, me vea feo, o el vecino. Oye, estos locos, mira, están ahí poniendo alabanzas, o están orando, o están estudiando la palabra. A mí qué me importa lo que diga la gente, a mí qué me importa lo que digan los demás. Yo voy a exaltar y honrar a aquel que me perdonó, a aquel que me salvó, a aquel que me sanó y me restauró. A ese yo voy a exaltar, a ese yo voy a glorificar, a ese yo voy a honrar, porque me ha cambiado y me ha transformado, porque me sacó del lodo, me sacó del pecado y de la inmoralidad. Entonces a Él yo le voy a dar gloria, honra y alabanza. Que no nos importe, mi hermano, mi hermana, que no nos importe nada. Hay que enamorarnos, hay que apasionarnos por Jesús, porque si no lo hacemos, mis hermanos, en verdad no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Es una palabra fuerte, sí, pero es una realidad.
Y si uno sigue hablando, no se preocupe, hermano, ya tienes la salvación, ya tienes tu lugar asegurado. Prediques o no prediques, trabajes para Él o no trabajes para Él, vivas o no vivas en santidad, tú no te preocupes, tú ya tienes tu salvación asegurada. Pues eso es una mentira, eso es una mentira, porque la palabra de Dios me dice que si no somos como Él, si no vivimos como Él, si no andamos como Él y si no practicamos la santidad, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver, mis hermanos. Entonces yo prefiero hablarles la verdad y no hablar mentira y no seguir apapachando el pecado. No podemos seguir apapachando el pecado. Tenemos que hablar la verdad. Dios nos llama a ser santos, apartados y especiales para Él. Cuando seguimos sus reglas, vivimos con su amor. Por eso hoy mucha iglesia está desanimada, por eso hoy mucha iglesia está en depresión, muchos jóvenes están en depresión, y no nada más los jóvenes, sino adultos, muchos cristianos están en depresión, desanimados, tristes, apartados. ¿Por qué deben de vivir así? ¿O por qué nosotros como la iglesia que somos de Cristo vivimos así? Si se supone que tenemos un Dios poderoso, si se supone que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿por qué vivimos así? Porque no vivimos en santidad, porque no vivimos sus reglas, porque no vivimos sus mandatos, porque no seguimos sus ordenanzas. Por eso no tenemos su amor y por eso todo nos cuesta, por eso todo nos molesta. Que ya me enojé con alguien, no lo puedo perdonar, le guardo rencor, no puedo ir a la iglesia porque me cae mal el hermano, la hermana, el pastor, el diácono, etcétera, porque no me apoyó, porque no oró por mí, porque no me vio, etcétera. ¿Por qué no tenemos su amor? ¿O por qué estamos en depresión? Por esto, porque no vivimos su palabra, porque no vivimos sus reglas. Pensamos que Dios es Aladino, que agarramos la Biblia, la frotamos, sale Dios y nos concede los deseos. Eso es lo que pensamos. Y si no nos concede lo que nosotros queremos, Dios no existe, Dios es bien malo, no, ¿para qué me creó? No hubiera existido. Y bueno, ahí decimos cuánta tontería, porque en verdad son cosas absurdas y tontas. Estamos así porque no tenemos el amor de Cristo. ¿Y por qué no tenemos el amor de Cristo? Porque no queremos buscar. Así de sencillo, mis hermanos. Porque el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando a que vayamos. Dice su palabra que a un corazón contrito y humillado Él nunca va a despreciar. Si tú pecaste y le fallaste, ve a Él. Si estás desanimado, triste, ve a Él. Si estás en depresión, ve a Él. Él nunca te va a hacer a un lado. Él nunca te va a despreciar, sino al contrario. Él te está esperando con los brazos abiertos a que te arrepientas, a que te vuelvas a Él, a que le creas su palabra y dejes que Él haga una obra en tu vida. Y dejes que Él obre en ti, te levante, te sane y te restaure y te cambie y no seas el mismo cristiano dominical nada más cada 8 días. Que no reflejes nada entre semana de que eres hijo de Dios, mucho menos en el trabajo. Y nuevamente quiero hacer hincapié en esto, que no te importe lo que digan los demás, porque la salvación es personal y usted y yo, cada uno vamos a dar cuentas a Dios personalmente nosotros. No va a ser el amigo, la amiga, el vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ni nosotros vamos a dar cuentas por nuestros hijos. Bueno, sí vamos a dar cuentas delante de Dios, pero la salvación es personal. La salvación es personal, mis hermanos. Por eso es importante que lo busquemos. Ciertamente nos destacamos más por el mundo que por las cosas de Dios. El Espíritu Santo viene y vive en nosotros en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué nos lo dejó? Porque precisamente nuestro Señor Jesucristo sabía que sin Él nada podemos hacer. Por eso dejó a su Espíritu Santo. Imagínense, Dios, todo Dios en nosotros. ¿Qué más ayuda queremos, mis hermanos? Es que nosotros no queremos hacerlo. Es que nosotros somos perezosos. Somos flojos, esa es una realidad. No lo queremos hacer, no queremos buscarlo. Mis hermanos, pero es el tiempo de buscarlo. Es el tiempo de despejarnos y quitarnos. Yo creo que ya muchos años estuvimos en flojera.
Yo en lo personal muchos años estuve en pereza y en flojera y desanimado, y yo mismo me daba latigazos: ay, pobre de mí, cómo sufro, Señor. Y yo mismo lo estuve, pero llegó el momento en que dije: no más estar así. ¿Por qué? Si creo en un Dios de poder, en un Dios vivo, ya no más. Y ahora que sí, luego viene el enemigo, la carne, para tentarnos, para hacernos caer, para hacernos claudicar. Entonces clamamos, oramos, buscamos, y Dios ahí está, bendiciendo, llenando. En verdad, si nosotros en el momento que estamos pasando por situaciones difíciles, clamamos a Dios, en verdad, ahí Él luego se va a manifestar. Si es que tú así lo quieres, si es que tú lo buscas. Pero hay que pagar ese precio, mis hermanos. Por eso dice la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y si leemos en Apocalipsis 21:8, dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Valientes y arrebatar el reino de los cielos. Y ser disciplinados, y orar, y leer la palabra, y buscar el rostro de Dios, y estar en los negocios de nuestro Padre. Es lo que tenemos que estar nosotros, mis hermanos. Inculcarle a nuestros hijos y enseñarle a nuestros nietos toda la palabra de Dios. Esa es la mejor herencia que podemos darles. No es una casa, no es la escolaridad, no es el dinero, es la palabra de Dios. Yo se los he dicho a mis hijos: si tú buscas de Dios, tú puedes tener carrera, puedes tener licenciatura, puedes tener posgrados, y si Dios te cierra las puertas, mira, ni de barrendero vas a encontrar trabajo. Pero si tú amas a Dios, aunque tengas prepa, aunque tengas nada más la secundaria o la universidad, Dios te va a abrir las puertas y te va a dar un lugar. Hasta vas a ser gerente y director. Porque Dios abre las puertas, y yo lo he visto, hermanos. Yo he visto hermanos que nada más han tenido la secundaria hasta la primaria y tienen puestos de directivos. ¿Y saben por qué? Porque honran primero a Dios, porque han despojado todo, y ellos prefieren primero honrar a Dios antes que a lo demás. Y Dios los ha honrado dándoles puestos altos y grandes, pero ellos primero honran y glorifican a Dios. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él nos ayuda a vivir un estilo de vida santo y nos ayuda a amar a los demás, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Jesús dice en Juan 13:35, por favor. Juan capítulo 13, versículo 35. Todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjense, así vamos a demostrar que verdaderamente Cristo vive en nosotros, demostrando que nos amamos unos con otros. Pero nuevamente, mis hermanos, no lo hacemos, no demostramos ese amor, no lo demostramos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Cuando las personas nos preguntan por qué nos destacamos o en qué nos destacamos y por qué vivimos una vida apartada, podemos ser testigos de quién es Jesús e invitarlos a que conozcan a Jesús. Vamos a leer algunos textos donde el Señor nos dice que debemos de ser santos. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Pedro se lo decía a la iglesia, pero el que nos llamó es santo. Sed santos como también Él es santo. Levítico 20:26. Levítico 20:26, por favor. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Fíjense, vosotros seréis santos. O sea, lo está afirmando el Señor. Vosotros, o sea, ustedes van a ser santos
para mí, dice el Señor, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean, ¿qué? Míos, dice el Señor. O sea, por eso nosotros, y el Señor quiere que vivamos en santidad, porque le pertenecemos a Él, porque somos de Él. Y a nosotros no nos debe de costar, ni nos debe de molestar el que vivamos en santidad, porque nosotros le pertenecemos a Él. Y al contrario, lo que queremos es más de Jesús y ser cada día como Él. Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de vuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense, dice la palabra, quien nos llamó, quien nos salvó, primero nos salvó y luego nos llamó según su propósito. O sea, todos tenemos un propósito por el cual estamos aquí. Y Él quiere hacer una obra en nosotros. Él no te quiere dar dones, Él quiere manifestarse, Él quiere usarnos. Pero no, ¿cómo nos va a usar si no queremos vivir en santidad? ¿Cómo nos va a usar si no oramos? ¿Cómo nos va a usar si no leemos la palabra? ¿Cómo nos va a usar si cuando se nos pide que nos conectemos para una enseñanza no lo hacemos? Cuando se nos pide que demos un resumen tampoco lo hacemos, porque no estamos en los negocios de Él, porque nos cuesta, porque nos pesa. Hermanos, no podemos ser así. Él nos ha llamado. Tenemos que acudir a ese llamado, mis hermanos, y ser santos y vivir y honrarlo y buscarlo y apartarnos del pecado. Ya leímos Hebreos 12:14. Dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos, mis hermanos. O sea, no tener problemas con nadie. Amar, perdonar, olvidar. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Corintios 7:1, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, voy a volver a repetir el texto. Amados, puestos que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación del cuerpo y del espíritu. El Señor nos pide que nos limpiemos el espíritu y el cuerpo. Tenemos promesas bien hermosas de parte de Dios, que Él no nos va a dejar, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él nos fortalece, que Él nos da su Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y son más de 2000 promesas que el Señor ha dejado, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando para que podamos apartarnos del pecado? Dejar de contaminar nuestro cuerpo, que ni siquiera es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y santificar nuestro espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Hoy en día ya no tenemos temor de Dios, ya no hay temor de Dios, porque tomamos a Dios como si fuera cualquier cosa. Tomamos a Dios, no nos importa, estamos en la iglesia y estamos comiendo, masticando chicle, no somos reverentes a la palabra. O sea, hermanos, no tenemos temor de Dios. No tenemos que orar, fíjense, oramos y le pedimos a Dios, Señor, que no sea el que hable, sino sea tu Espíritu Santo quien hable. Y la persona que se para a compartir, se supone, debe de estar llena del Espíritu y debe ser palabra de Dios. Y debe de tener una preparación antes. Entonces se supone que la persona que está hablando no es la persona, sino es el Espíritu Santo de Dios el quien está trayendo la palabra, ¿no? Entonces, si es de esta manera, nosotros somos bien irreverentes, porque ya no tenemos temor de Dios. No tenemos temor de Dios. O sea, estamos tan acostumbrados a comer que en tan siquiera 2 horitas no podemos dejar de comer. O sea, cuando alabamos a Dios y cuando escuchamos la palabra. O sea, hermanos, vean la irreverencia que tenemos.
O sea, somos tan irreverentes que estamos con el celular. O sea, ya sabemos que ahora en el celular tenemos la Biblia, pero la verdad luego ni siquiera estamos en la Biblia. Estamos chateando, mandando mensajes, viendo correos, etc. Veamos lo irreverente que somos, porque no conocemos al Dios de la santidad, porque no practicamos la santidad, mis hermanos. Si los demás lo hacen, que lo hagan, pero nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos temor de Dios, porque nosotros amamos a Dios y les vamos a enseñar y decir a los demás que eso está mal. Pero si aún así enseñándoles y hablándoles lo quieren hacer, pues entonces yo lo voy a hacer. Yo voy a ser reverente, yo me voy a guardar del pecado para mi Dios. Job lo dijo: voy a hacer pacto con mis ojos, de guardar mis ojos para no codiciar a las vírgenes. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Hacemos pacto con Dios de guardar nuestros ojos, de guardar nuestra boca, de guardarnos todos nosotros para Dios. Es para Él, para aquel que dio su vida, para aquel que es santo, 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 temible, glorioso, majestuoso, formidable, excelente. Simplemente vemos en National Geographic, vemos cómo se creó la humanidad, el universo, las estrellas, las constelaciones, el universo. Simplemente nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, cómo es tan extraordinario. O sea, por eso David decía: toda la tierra muestra tu gloria. Donde volteemos, vemos la gloria de Dios. Eso no nos basta, mis hermanos, para esforzarnos a vivir en santidad, para apartarnos del pecado. Eso no es suficiente para perfeccionarnos en el temor de Dios y guardarnos de todo, mis hermanos. Es el tiempo, mis hermanos, de empezar a vivir en santidad. Si no lo hemos hecho, todavía hoy es el día aceptable, mis hermanos. Esto es para que nosotros recapacitemos y le digamos: Señor, perdóname. Perdóname porque me aparté de ti, porque no estoy en mi primer amor, porque no busco tu palabra, porque no oro, porque no tengo una disciplina, porque no tengo temor de ti, porque a lo mejor se han burlado de tu nombre y yo hasta mismo me he reído con la misma gente de ti, porque los compañeros de trabajo eso es lo que hacen. ¿Cuántos compañeros de trabajo están ahí y luego hasta blasfeman el nombre de Dios? ¿Y uno qué hace? Se ríe también. Ay, es que ¿qué van a decir de mí? Me da pena. No, mis hermanos, no nos debe de dar pena. ¿Por qué? No nos debe de dar pena que Jesús es el Señor. No nos debe de dar pena. No nos debe dar pena que Jesús es el Señor. No nos debe de dar pena de traer una Biblia. No nos debe de dar pena el alabarle. No nos debe de dar pena el orar, el clamar. No nos debe de dar pena. Mientras la iglesia está apagada, nosotros aquí en casa de oración, porque esa es una realidad, en Zumpango estamos apagados y fríos. Mientras aquí en casa de oración estamos apagados y fríos, hay otras iglesias que se están levantando. He estado viendo en redes sociales cómo han ido al metro a orar por la gente y no tienen temor, no tienen miedo. Se metieron a los vagones a predicar y los sacaron. Dijeron: sí, nos salimos. Y les dijeron a los policías: ¿nos permiten orar por ustedes? Ellos se quedaron así: ¿cómo? Sí, déjenos orar. Y con mucho gusto nos salimos. Y oraron por ellos. Se pusieron a orar ahí a la gente que iba en el metro. O sea, no tienen temor, no tienen miedo. ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo? Nosotros tenemos que levantarnos, hermanos. Casa de oración Zumpango, el Señor la ha puesto para ser una lumbrera, para que se levanten, para llevar misiones, para predicar el Evangelio, no para estar estancados, no para estar en pecado, no para estar en mentiras, no para estar en engaños. Casa de oración Zumpango, el Señor la ha puesto para que se levante a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su verdad y la palabra como está escrita. Y no disfrazarla, y no opacarla, y no nada más decir lo que nos conviene. Hay que hablar la palabra tal y como es, pero antes de exponerla, yo tengo que vivirla primero. Porque ¿de qué sirve que yo venga y me ponga aquí a hablarles a ustedes y yo por allá esté alcoholizándome, tenga un amante, esté robando y esté mintiendo? De nada va a servir, mis hermanos. Tengo que ponerla yo primero. Todo el que se levante a predicar debe de primero dar ese testimonio y de demostrar lo que está hablando.
porque si no el Señor se lo va a demandar. Se lo va a demandar. Y yo no quisiera estar en los zapatos de aquellos que hagan eso. Nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que vivir en santidad, tenemos que apartarnos del pecado. Es el tiempo, mis hermanos, ya no esperemos más. ¿A qué vamos a esperar? Lo he compartido en otras ocasiones. ¿A que pase una desgracia? ¿A que venga una enfermedad? ¿A que uno de nuestros hijos muera? ¿A eso es lo que queremos, hermanos? ¿O a que queremos paralíticos? ¿O a que queremos con una enfermedad? Para que entonces reaccionemos, o que quedemos en la calle como pasó con Job. ¿Qué pasó con Job? Job era un hombre millonario y murieron sus hijos, sus criados, se quedó sin casa, se quedó sin dinero, se quedó sin nada. ¿Ustedes creen que Dios no lo puede hacer? Por supuesto que sí. Y ya lo puede hacer por amor. Aunque digamos, no, ¿cómo creen? Es que Dios es amor. Pues por eso, porque te ama y porque es necesario que nos volvamos a Él, Él lo puede hacer. Pero ¿para qué esperar a que pase una situación difícil? ¿Para qué esperar a que pase una desgracia? Metámonos con Él ahora. Busquémoslo a Él ahora. Honremos su nombre a Él ahora. Apartémonos del pecado ahora. Honrémosle, no tengamos temor ni pena de decir que Jesucristo vive, que Jesucristo es el Señor y lo podamos honrar y que la gloria de Dios se vea reflejada en cada uno de nosotros. Y esto es bíblico. Moisés, cuando subió al monte Sinaí, cuando bajó, ¿qué le dijo Josué? Moisés, tu rostro resplandece. Pues imagínense, ¿cómo no? Pues estaba en la gloria de Dios. Nosotros cuando nos presentamos y ponemos nuestra cara, híjoles, demostramos todo menos que estamos con el Señor. Porque si se supone que estamos con el Señor, nuestro rostro debe ser diferente. Porque debemos de estar llenos de Él, gozosos, alegres, honrando, buscando su rostro. ¿Y cómo estamos nosotros? Entonces, mis hermanos, es el tiempo. Es el tiempo, mis hermanos. Ahorita el Señor, por eso el Señor me hablaba y me decía, predica la santidad, porque ahorita es el tiempo en el cual mi iglesia, mi pueblo, se vuelva a mí, se enamoren de mí, me busquen, se aparten del pecado, me honren. Como ese pueblo, como esa iglesia voy a buscar. Eso es lo que el Señor me hablaba y me decía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir al llamado, mis hermanos, honrarlo, buscarlo. Dejemos ya todo, mis hermanos, el pecado. Vivamos la palabra de Dios. Pongamos orden en nuestra casa. Nosotros mismos ordenemos nuestra propia vida. Busquemos a Dios, ya es el tiempo. No podemos seguir jugando con Dios. No podemos seguir jugando a la religión. Es el tiempo, mis hermanos, de hacerlo ya. Honrar a Dios ya. Buscar, volvernos a Él y enamorarnos de Él, si es que nos hemos apartado de nuestro primer amor. Si lo hemos apartado y ya no hemos sentido lo primero que sentimos cuando nosotros nos enamoramos de nuestro esposo y nuestra esposo, y sentíamos esas mariposas y esos nervios y nos sudaban las manos, y así es con Jesús. Cuando estamos enamorados de Jesús, ¿qué queremos estar? Señor, yo quiero salirme del trabajo porque quiero ir a orar. Quiero estar en comunión contigo. Quiero ya salir o quiero mi hora de comida para escuchar alabanzas y en mi mente honrarte, alabarte, leer tu palabra, buscarte, seguirme llenando de ti. Voy en el camino y en mi mente voy orando, voy platicando contigo, te voy alabando, te voy exaltando. Siempre cuando uno está enamorado de Jesús, cualquier momento que tenemos lo queremos ocupar para estar en las cosas de Dios. Si a lo mejor ese gozo, mi hermano, mi hermana, se fue, se ha apagado, es el tiempo. Ahorita es el tiempo aceptable de que te vuelvas a Él. Es el tiempo de que esa llama la vuelvas a encender para que puedas vivir en santidad. Porque si tú no estás enamorado de Jesús, no vas a vivir en santidad. A lo mejor lo vas a hacer un día, 2 días, 3 días, hasta un mes lo vas a hacer, pero después vas a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque te va a pesar, porque te va a incomodar, porque te va a cansar, porque no estás enamorado. Cuando uno está enamorado, ni el cansancio te tumba, ni el cansancio. Estás cansado del trabajo, pero dices, voy a ver a mi amor, a mi Salvador, voy a ver a mi Señor, voy a ver y quiero sentir su abrazo.
quiero sentir su presencia, quiero sentir ese amor suyo. ¿Y qué hacemos? Corremos para estar ahí en su presencia, en ese tiempo en oración y decirle: Señor, hoy me fue mal, hoy tuve un día muy pesado, me siento triste, desanimado. Señor, abrázame. Y si nosotros le decimos: Señor, tócame, abrázame, yo les voy a decir algo: el Señor les va a abrazar, les va a fortalecer, les va a animar, les va a ayudar, les va a sostener. Y todo eso, mis hermanos, va a hacer que nosotros nos estemos enamorando cada día más y más y más de Él. Pero hay que ponerlo en práctica, mis hermanos. Hay que hacerlo ya. No podemos dejar pasar más el tiempo. Hay que hacerlo ya, buscar de Dios más y más y más. Y esto de la santidad, mis hermanos, no es ni el 10% ni el 1% de lo que realmente es de la santidad. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Yo hace un momento les comentaba que debemos de demostrar la gloria de Dios en nuestras vidas, debemos de reflejarlo. Y yo les preguntaba: ¿ustedes lo reflejan? Y yo les decía: no me contesten. Y en este momento, de igual manera, mis hermanos, cada uno sabemos qué es lo que nos estorba, qué es lo que estamos fallando, si sí estamos viviendo en santidad, o a lo mejor no, estamos en ese proceso, o ya no estoy enamorado de Jesús, o siento poquito amor por parte de Dios, o nada más me acerco a Él cuando tengo dificultades, o me ha ganado más el mundo, el pecado, me ha ganado más el desánimo. Hermanos, es el tiempo de orar y clamar y decirle a Dios. Habla con Dios y dile: Señor, ayúdame. Ya no quiero ser el mismo. Quiero que me cambies, quiero que me transformes, quiero que hagas una obra en mi vida. Pero también, hermano, hermana, abre tu corazón. Y no nada más se lo digas al Señor, sino también esfuérzate por hacerlo y demuéstrale a Dios. Dios es nuestro Padre. Y cuando nuestros hijos se portan mal y les decimos y les perdonamos y les decimos: hijo, te perdono, pero ya no lo hagas más. Y el hijo arrepentido se esfuerza por no cometer más errores. Así es Dios con nosotros. Nosotros vamos a Él en pecado y le decimos: Señor, perdóname, te volví a fallar, volví a pecar, volví a caer, no he leído tu palabra, me cuesta trabajo, me duermo, vengo cansado, cansada. Perdóname, Señor, una vez más. Perdóname, ayúdame para que yo pueda vivir en santidad y agradarte. Pero también nosotros, hermanos, esforcémonos a demostrarle a nuestro Padre que queremos cambiar y que queremos agradarle y queremos buscarle. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo. Señor, aquí estamos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, mi Señor, que nos perdones. Aquí estamos con un corazón contrito y humillado, Padre, reconociendo que somos imperfectos, reconociendo que constantemente fallamos y nuestra necesidad de ti. Y por eso en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos y te pedimos: ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque yo quiero verte. Yo quiero estar por toda la eternidad contigo, Señor. Yo quiero agradarte. Yo no quiero estar arraigado a este mundo de pecado, de inmoralidad. Yo quiero vivir en santidad para ti, porque quiero ser cada día más como tú, Señor Jesús. Yo quiero parecerme a ti, hablar como tú, caminar como tú, pensar como tú. Padre, perdóname porque me he apartado de mi primer amor. Me he enfriado. Padre, en el nombre de Jesús aquí estoy. Lléname, abrázame, perdóname, enamórame, cautívame una vez más. Enamórame, Padre. Vuélveme a las sendas antiguas. Vuélveme a aquel tiempo, Señor, en el cual yo predicaba, hablaba tu palabra y no me importaba lo que decían los demás. Yo estaba ahí clamando, alabándote y exaltándote, y ahora no lo he hecho.
Padre, perdóname, enciende el fuego de tu Espíritu Santo en mi corazón, aviva la llama en mí, en el nombre de Jesús. Porque quiero estar en tu presencia, porque tú me has dicho en tu palabra que sin santidad nadie te verá, pero también tú me has dicho que tú quieres que yo sea santo como tú lo eres, y aquí estamos, Padre, para vivir en vidas en santidad, vidas arrepentidas, vidas transformadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a vivir en santidad, porque sí, verdaderamente no es fácil. El mundo, la carne, el enemigo está constantemente acechándonos. Pero a ti clamamos sabiendo que eres un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, un Dios que dijo, clama a mí y yo te responderé, un Dios que dijo, pedid y se os dará, buscad y recibid. A ese Dios clamamos y tocamos y rogamos el trono de la gracia y te pedimos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Yo quiero vivir en santidad para ti, para agradarte solamente a ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús y perdona todos mis pecados. Perdona, Señor, porque soy indisciplinado. Perdóname, Señor, porque he sido rebelde. Perdóname, Señor, porque no te he buscado. Perdóname, Señor, porque no he hecho tu voluntad. Pero en esta hora, Señor, en esta hora y con la ayuda de tu Espíritu Santo, me levanto en el nombre de Jesús, sabiendo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y tú has perdonado mis pecados, y en el nombre de Jesús me levantas para la gloria de tu nombre. Lléname, Señor, de ti. Lléname más con tu Espíritu Santo y enamórame, Señor, cautiva mi corazón, apasioname, enamórame, levántame, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que pueda vivir una vida en santidad. Y así como tú aborreces el pecado, yo también lo aborrezca, y llame tu verdad, y llame tu palabra, y llame tu bien y tu amor para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias te doy, Padre, y en tus manos pongo, en el nombre de Jesús, mi vida, la vida de la iglesia, la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, rogándote que les bendigas, que les fortalezcas, que les levantes, que les ayudes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza es solo para ti, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos queremos vivir en esa santidad? Amén. Vamos a decirlo otra vez, Señor. Queremos vivir en esa santidad para contigo. Amén. Amén. Confesando mis pecados en tu santo lugar, y en tu palabra escrito está, en aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está, en aquel que ora en secreto, el Padre lo verá, porque todo lo que hacemos en
queremos ser esos hombres viviendo en santidad. Que podamos ver esos cielos abiertos, que podamos contemplar tu hermosura, y que así como acabamos de cantar, que podamos ver y ser esos hombres que viven en